En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Todo María y por las benditas almas del purgatorio. Tanta enim divinitus soliditate munita est, uteam neque heretica unquam corrumpere pravitas potueriti. La fe de San Pedro, el primer papa, y de sus sucesores, de tanta firmeza ha sido dotada por Dios, que a ella la perversidad de la herejía jamás ha podido corromperla. Términos absolutos y términos categóricos, jamás la herejía ha podido corromper al Papa, la fe del Papa. Queridos fieles, esa frase que han escuchado desde San León Magno, y con motivo de esa frase y de su fiesta, hicimos este pequeño ciclo de prédicas, es la cuarta hoy, sobre la infalibilidad. San León Magno y la infalibilidad la llamamos. Para comenzar, han escuchado esa frase donde no hay términos medios, no dice, en Enseñanza de San León, es de él la frase, a veces la fe del Papa puede ser corrompida por la herejía, caer en la herejía, a veces puede no ser corrompida. Nunca ha sido corrompida la fe del Papa por la herejía. Y esta es la línea de argumentación que utiliza la Santa Iglesia Católica en las explicaciones al dogma de la infalibilidad en el mismo documento, de la infalibilidad que es Pastor Eternus, del año 1870. Vale decir que ni San León Magno ni la Iglesia Católica jamás han enseñado que la fe del Papa a veces sí y a veces no puede estar corrompida por herejía. Jamás ha sido corrompida, jamás puede caer en la herejía. Y el dogma dice eso, el dogma dice que nunca el Papa puede estar en la herejía, dañado por la herejía. Cuando el Papa enseña fe o moral, jamás puede caer en la herejía, ni en su magisterio ordinario, ni en su magisterio solemne. Este Concilio Vaticano II define allí, en ese documento, esa infalibilidad y agrega muchos argumentos. Uno de ellos, como decíamos recién, va totalmente en la misma línea de lo que dice San León Magno, el Papa San León Magno. En el documento del dogma, en Pastor Eternus, dice en una parte, ya lo dijimos la semana pasada, hoc igitur veritatis et fidei nunquam deficientis carisma, este carisma de la verdad y de la fe que nunca falla, ha sido dada a Pedro y a sus sucesores por Dios. De la fe nunquam deficientis, dice en latín, de la fe que nunca falla, no da margen. No dice un papa, en el magisterio ordinario puede caer en herejía, en el magisterio ordinario puede hablar contra la fe y contra la moral, equivocarse en fe, equivocarse en moral. No, nunca falla. La fe que nunca falla es un don dado a San Pedro y a sus sucesores por Dios mismo, divinitus, por Dios. Va contra ese error que circula y pulula en los ámbitos de la misa en latín, en otras comunidades, o podemos decir, por un sacerdote, o por varios, de decir que el Papa sí puede caer en la herejía. Es imposible. En fe y moral está protegido por Dios, y así enseña el dogma, y así enseñan los fundamentos de ese dogma. Ese don, lo dijimos también alguna vez, está otorgado por Dios para proteger al Papa, que no nos vaya a enseñar algo contra la fe y contra la moral, y para protegernos a nosotros, en definitiva, para proteger el bien común de la Iglesia, de modo tal que desde la máxima autoridad nunca venga una enseñanza mala contra la fe y contra la moral. Y tiene su base en dos citas que están nombradas en el mismo documento del dogma de la Sagrada Escritura. La primera, de San Lucas. Son citas que no se tienen que olvidar, son citas que un católico tiene que saber. En San Lucas 22, 32, allí dice Dios, nuestro Señor Jesucristo, ego rogavi pro te, ut non deficiat fides tua. Dios nuestro Señor Jesucristo está diciendo allí a San Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Dios no dice para que tu fe a veces desfallezca y a veces no desfallezca. No, para que tu fe no desfallezca. El Papa no puede caer contra la fe ni en dogma ni en moral.
Y la otra cita que fundamenta nuestro dogma católico en este punto es de San Mateo 16-18. Un católico debe saber esas citas. Y yo te digo, le dice Dios, nuestro Señor Jesucristo, otra vez a San Pedro, que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra que sostiene toda la Iglesia Católica en su enseñanza de la fe es el Papa. Y en esta situación anormal, a más no poder que estamos viviendo, apocalíptica, la mejor señal de que estos tiempos se muestran apocalípticos es el estado en que estamos los católicos. Sin Papa desde Pío XII, con una enseñanza falsamente de la Iglesia falsa moderna, llena de herejías, llena de cosas malas. Ayer hablé, no voy a repetir hoy. Y la cita sigue diciendo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Monseñor, ¿qué significa que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella? Significa que el Papa y con él la iglesia nunca puede enseñar un error ni en fe ni en moral. Donde vemos que esto es una falsa iglesia, que la pobre gente, nosotros mismos, años atrás, todos venimos del modernismo, de la falsa iglesia moderna, la pobre gente es dañada y traicionada en su buena voluntad, diciéndoles que eso es la Iglesia Católica, lo que han inventado con el Concilio Vaticano II, y eso es cualquier cosa menos la Iglesia Católica, porque eso está lleno de errores, y la Iglesia Católica no puede enseñar nada equivocado, ni en fe ni en moral. Y en estos errores que pululan aún en estos grupos de misa en latín, o sacerdotes, algunos dicen con un error grave, bien grave, que el Papa solamente no se equivoca en lo solemne, en el magisterio solemne. Eso es un absurdo y es falso, y afirmar eso es afirmar algo contra el dogma, con todas las consecuencias graves que se siguen. Y le podemos llamar que es la herejía anti-infabilista. Un buen católico es infabilista, el Papa no se puede equivocar, nunca, no, a veces sí, a veces no. Y los que afirman lo contrario se vuelven anti-infabilistas. Y uno tiene que ser infabilista, la infalibilidad del Papa. Nuestro dogma dice claramente cuando el Papa habla ex cátedra, significa cuando el Papa habla como Papa, no puede equivocarse en nada contra la fe y en nada contra el dogma. Nada. Ni en lo que es magisterio ordinario, ni en lo que es magisterio solemne. Por último, queríamos traer a colación tan solo dos enseñanzas, pero importantísimas, de San Roberto Belarmino, que el Padre Pío las dijo en su prédica sobre estos temas cuando se defendió, y que están en su gran obra. La gran obra de San Roberto Belarmino es el libro de Romano Pontífice. La primera enseñanza es ver que, en opinión de este doctor de la Iglesia, coincidiendo con el teólogo Alberto Pigius, que algunos o alguno tan erróneamente ha criticado, porque fue un grandísimo teólogo, y San Roberto Belarmino coincide con él, y no es Pigi, es Pigius, o si es el apellido era holandés, es Pige con H, está mal dicho Pigi, en fin. San Roberto Belarmino coincide con él, y San Roberto considera como probable la enseñanza de este mismo teólogo. De Romano Pontífice, en el libro segundo, el capítulo 3, para dar todos los datos, dice lo siguiente. Argumentum decimum, el argumento décimo. Pontifex, in caso heresis, potes ab ecclesia, judicare deponi, que significa, los que dicen ese argumento sostienen que el Papa, en caso de herejía, puede ser juzgado por la Iglesia y ser depuesto. Respondió, dice San Roberto, respondo. Sobre esto hay 5 opiniones. Prima es Alberti Pigi. Pigi se dice ahí porque es un genitivo, el apellido no es Pigi, es Pigius. La primera es de Alberto Pigius, donde afirma, ubi contendit, papam non posse esse hereticum, donde Alberto Pigius afirma
papam non posse esse hereticum. El Papa no puede ser hereje, punto. Nunca. No en el magisterio ordinario, no en el magisterio solemne, nunca. Proinde nec deponi in nullo caso. Por lo tanto, nunca puede ser depuesto en ningún caso, porque no puede ser hereje. Entonces no hay fundamento para que nadie pueda argumentar en su deposición. ¿Qué sentencia? Esta es la parte más interesante por San Roberto mismo. ¿Qué sentencia probabilis est? La cual sentencia, dice San Roberto, es probable. Et defendi potes facile, y puede ser defendida fácilmente. Miren las palabras de San Roberto Belarmino. Totalmente en la línea de lo que después, 3 siglos después, fue definido como el dogma. Esto se puede defender fácilmente y es probable que el Papa nunca puede ser hereje. Y si oye en el ámbito de la misa en latín que el Papa sí puede ser hereje y seguir siendo Papa, peor, lo rematan con esto último. El Papa nunca puede ser hereje. Esa es la verdadera doctrina católica. Y ya 3 siglos antes del dogma, un grandísimo doctor de la Iglesia se unía y consideraba probable y de fácil defensa lo que decía Alberto Pius. Y él dice, postea suo loco ostendemus, lo cual después vamos a mostrar en su lugar. O sea que San Roberto está en esta línea. Y la segunda enseñanza de San Roberto Belarmino es que, si bien el dogma católico expresa lo que tuvimos ya definido los católicos con Pío IX en Pastor Eternos, Concilio Vaticano I, siglo XIX, 1870, entonces los católicos tenemos que, si bien el dogma expresa que el Papa es infalible en cuanto Papa, cuando habla como máxima autoridad, cuando habla ex cátedra, eso significa ex cátedra, cuando habla como Papa, eso ya está definido. Cuando habla como autoridad máxima, ex cátedra, nunca se puede equivocar. Mas, sin embargo, quedó pendiente una gran discusión hasta el día de hoy. Está bien, como Papa no se puede equivocar nunca. Primer error, grupos en latín. No, como Papa se puede equivocar cuando enseña algo con magisterio ordinario. Falso. Y eso es hablar contra el dogma. Y es gravísimo. Pero quedó sin definir para la Iglesia Católica qué pasa cuando el Papa habla ut persona particularis, se dice en latín como persona particular, se encuentra un amigo de la infancia y se pone a charlar temas de religión, totalmente en forma informal. Ahí sería una persona particular, no está ejerciendo su autoridad máxima de Papa, está charlando con un amigo. Cuando él está como persona particular, ejemplo, charlando con un amigo, ¿se puede equivocar? Eso no entra en el dogma y quedó a la discusión de los teólogos. Algunos dicen que sí, otros que no. Yo pienso que no se puede equivocar, pero es una opinión, no es un dogma. Y coincido con San Roberto Belarmino. Y algunos que ya sabemos los hechos que han ocurrido, gritan y etcétera, etcétera, contra esto. Pues bien, San Roberto Belarmino, que es un doctor de la Iglesia, y fue el santo Tomás de Aquino que nos regaló Dios después de la Edad Media, en la Edad Moderna, opina igualmente, que ni siquiera hablando con un amigo como persona particular se puede equivocar. Monseñor, denos las referencias, con todo gusto, porque el Padre Pío ya las buscó, bueno, años atrás ya las habíamos tenido en cuenta, de Romano Pontífice, otra vez el libro 4, capítulo 6. Y el título, en esa parte del libro 4, capítulo 6, de pontifice ut est persona particularis quedam persona, del Papa en cuanto es ya no Papa como autoridad, sino que como persona particular. Y dice así San Roberto Belarmino y terminamos con eso. Cuarta propositio, la proposición cuarta, leo a San Roberto. Probabili est, pieque credipotes, es probable y se puede creer piadosamente, sumum pontificem non solum ut pontificem errare non posse, que el Papa no solo como Papa no puede errar. O sea, ya da como un hecho, lo que afirmamos hace unos minutos atrás, que el Papa como Papa no puede errar, pero se puede afirmar no solamente eso, sino también ut personam sed essiam, ut particularem personam hereticum esse non posse. O sea, podemos afirmar
No solamente que como papa no puede equivocarse, eso es el dogma ya definido, pero estamos hablando 300 años antes que había discusiones, sino que también como persona particular no puede ser hereje. O sea, charlando con un amigo, jamás le puede decir algo contra la fe ni contra la moral. Repetimos en latín, sed etiam ut particularem personam hereticum esse non possum. No, non posse, perdón. Sino también como persona particular, el Papa no puede ser hereje. Y ahí da San Roberto Belarmino dos pruebas, la providencia de Dios que sostiene estas cosas para el gobierno de la Iglesia, la historia de la Iglesia, dice San Roberto, que jamás ha habido una herejía de un Papa, y termina diciendo otra vez, uniéndose a Alberto Pigius, que tan erróneamente ha sido criticado, termina diciendo San Roberto, plura vide apud Pigium. Para más argumentos, él da dos pruebas de que el Papa, como persona particular, no se puede equivocar. Y termina diciendo, plura, para más argumentos, vide apud Pigium. Para más argumentos, ver en Pigius. Otra vez, este grandísimo santo y doctor de la Iglesia remite, para los que quieren aprender más, lean a Pigius. Y digamos, ya que lo nombramos varias veces, dos palabritas minúsculas de Pigius. Vivió con él en el siglo XVI, pero son cosas grandiosas que han ocurrido en la historia de la Iglesia y que los católicos tenemos y no sabemos. Albertus Pigius, dicho en latín, Albert Pige con H, en holandés, era holandés. Holanda es un país destruido, que de catolicismo no le queda nada hoy en día. Pues en esta época hasta Holanda daba grandes teólogos católicos, hasta Holanda, los que han sido otras épocas. Estudió en la Universidad Católica de Neuben y fue profesor suyo, el famosísimo Adriano de Utrecht. ¿Quién fue Adriano de Utrecht? Su profesor, después terminó siendo papa, a ese nivel. El profesor que él tenía en la universidad, después terminó siendo papa. Adriano de Utrecht, cuando fue papa, se llamó Adriano VI. Y como había sido su profesor, cuando él fue papa, se lo llevó a Roma, su alumno, porque era un alumno brillante, para que ayude en las cuestiones de Roma. Y se quedó en Roma, no solamente bajo el reinado de Adriano VI, sino que siguió con otros papas, el Papa Clemente VII siguió en Roma, y el Papa Pablo III. Y otra pequeña anécdota, y ya terminamos. Él fue profesor de Pablo III, cuando todavía no fue papa, otra vez. Él le enseñaba matemáticas, porque además de teólogo era astrónomo y matemático, Albertus Pigius. Él le enseñaba matemáticas al cardenal Alejandro Farnesio. Pues bien, el cardenal Alejandro Farnesio, que era su alumno, después también terminó siendo papa. Y tenían este colaborador, fue el Papa Pablo III. Y un último dato, la historia es hermosa. Adriano de Utrecht, que después terminó siendo papa como Adriano VI, también fue profesor de alguien importantísimo para nosotros los católicos, importantísimo por nuestro catolicismo, como hemos dicho 1000 veces, importantísimo por el amor y respeto a España, que le debemos, la campeona del catolicismo, y somos de España, somos hijos de España, la hispanidad, porque Adriano de Utrecht también fue profesor cuando era adolescente. Miren qué nivel de profesores tenían, de Carlos V. Carlos V, el grandísimo rey de España, Carlos I de España, V de Alemania, tuvo como profesor a uno que después terminó siendo papa también. Y tanta confianza le hacía Carlos V a Adriano de Utrecht, que en un momento que él se tuvo que ausentar de España, le pidió, Carlos V, miren lo que es la historia, le pidió a Adriano de Utrecht que gobernara España en su nombre, mientras él estaba ausente en Alemania hasta que volviera. Fue regente de España, Adriano de Utrecht. Y si no me equivoco, mientras era regente de España, estando en España, fue designado papa y tuvo que irse de España a Roma. Todos esos entrelazamientos. Pues bien, volviendo a Albertus Pigius, fue un grandísimo teólogo que sirvió a 3 o 4 papas, tuvo profesor a uno de ellos y fue el profesor. Él mismo fue profesor de uno que también terminó siendo papa, Pablo III. Creo que con esto podemos dar por terminado aquí este pequeño ciclo.
Y si Dios dispone en alguna otra oportunidad, tal vez volveremos sobre otros temas. Ave María Purísima, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.